Esa noche, el aire de Chicago tenía un silencio extraño. Las luces de la ciudad parpadeaban como si presintieran algo. Eran casi las 11:30 del 13 de julio de 1966, y en una pequeña residencia para enfermeras, 8 jóvenes dormían sin imaginar que el mal ya estaba tocando su puerta. Cuando la policía entró a aquella casa horas después, jamás imaginaron que lo que iban a ver los perseguiría por el resto de sus vidas. El crimen fue tan brutal, tan frío, que hasta los investigadores más experimentados tuvieron que apartar la mirada. Una sola noche bastó para que un hombre borrara 8 vidas inocentes. Un hombre que parecía común. Un rostro cualquiera entre la multitud. Pero tras esos ojos, habitaba algo más oscuro que la muerte misma. Su nombre era Richard Speck, y lo que hizo aquella noche marcó para siempre la historia criminal de Estados Unidos. Un crimen tan calculado, tan despiadado, que la prensa lo bautizó como la encarnación del mal. ¿Qué puede convertir a un ser humano en una bestia sin alma? ¿Nace el mal dentro de nosotros, o lo construye el mundo que nos rodea? ¿Y qué sintieron aquellas jóvenes, sabiendo que nadie vendría a rescatarlas? 8 enfermeras. Una casa. Un asesino. Una sola sobreviviente. Antes de continuar, si te apasionan los misterios reales, los crímenes que sacuden la mente y las historias que exponen lo más oscuro del alma humana, apóyanos con un like, comparte este video, y suscríbete. Porque lo que estás por descubrir, no es solo una historia. Es un descenso directo a la oscuridad. La noche en que el mal tomó forma, y se llamó Richard Speck. Mucho antes de aquella noche de terror, mucho antes de que el nombre Richard Speck se convirtiera en sinónimo de maldad, existió un niño. Un niño que creció rodeado de pobreza, abandono y silencio. Richard Benjamin Speck nació el 6 de diciembre de 1941, en Kirkwood, Illinois. Era el séptimo de 8 hijos en una familia obrera. Su padre, Benjamin, era un hombre tranquilo, trabajador, profundamente religioso. Su madre, Mary, una mujer estricta, temerosa de Dios, pero con un carácter duro y distante. Durante los primeros años, la vida del pequeño Richard parecía estable, hasta que, de pronto, todo se derrumbó. Cuando tenía 6 años, su padre, el único que le mostraba cariño, murió de un ataque al corazón. Aquel día, el mundo se volvió gris. Richard nunca volvió a ser el mismo. La muerte del amor es el nacimiento del vacío. Poco tiempo después, su madre volvió a casarse con un hombre llamado Carl Lindbergh, un alcohólico violento que convertía cada noche en un campo de batalla. El pequeño Richard aprendió pronto que el dolor y la humillación eran parte de la vida, y que nadie vendría a protegerlo. En la escuela, sus maestros lo describían como un niño callado, distraído, con una mirada perdida. Pero detrás de ese silencio, algo crecía. Una rabia profunda, una herida que nunca cerró. A los 9 años, empezó a beber. A los 10, ya conocía el sabor del castigo y de la vergüenza. A los 13, su madre lo enviaba a comprar licor para su padrastro, y a los 14, ya pasaba las noches vagando por los barrios pobres, buscando problemas. Era el tipo de joven que evitabas cruzar en la calle. El que podía pasar de una sonrisa a un estallido de furia en segundos. Richard abandonó la escuela en segundo de secundaria. Comenzó a trabajar en los muelles, en bares, en lo que encontrara. Pero la violencia ya era parte de él. Se metía en peleas, amenazaba con cuchillos, robaba por diversión. Y cada vez que lo arrestaban, su madre lo defendía. Le pagaba la fianza. Lo excusaba. Lo protegía del castigo. A veces, el peor error de una madre es no querer ver en qué se ha convertido su hijo. En su juventud, Speck era impredecible. Bebía hasta perder el control, buscaba prostitutas, y cuando algo lo frustraba, golpeaba sin pensar. Era el reflejo perfecto de una mente fracturada, necesitado de poder, pero consumido por la inseguridad. En su cuerpo llevaba tatuadas frases como Born to Rise Hell, nacido para causar el infierno, una declaración que no era solo rebeldía, era una profecía. Durante los años siguientes, Richard cambió de trabajo, de ciudad, de pareja, pero su historia era siempre la misma: borracheras, peleas, amenazas y cárcel. La policía lo conocía bien, pero nadie imaginaba que aquel hombre errante, ese tipo flaco y de mirada vacía, un día se convertiría en el protagonista de uno de los crímenes más atroces de la historia moderna. El mal no aparece de repente, se construye, ladrillo a ladrillo, en el silencio de una infancia rota. Y mientras el mundo seguía girando, Richard Speck se hundía más y más en su propio abismo. Un abismo que, pronto, reclamaría sus primeras víctimas.
Porque todo monstruo tiene un origen. Y el de Richard Speck estaba a punto de despertar. Lo que comenzó como una vida común, estaba a punto de convertirse en una pesadilla nacional. Era una noche calurosa de verano en Chicago. El aire estaba quieto, casi pegajoso. Las calles del vecindario de South Chicago se encontraban desiertas, solo iluminadas por farolas que parpadeaban intermitentes. En una pequeña residencia de enfermeras, en la calle East Centésimo Place, 9 jóvenes descansaban después de una larga jornada en el hospital. Mujeres dedicadas, soñadoras, que habían dejado atrás a sus familias para ayudar a los demás. Sus risas aún flotaban en el aire. Nadie imaginaba que en pocas horas, esas voces serían silenciadas para siempre. Y en algún lugar cercano, el infierno ya caminaba sobre 2 piernas. Richard Speck había pasado el día bebiendo sin control. Bares, discusiones, insultos. Sus manos temblaban por el alcohol, y su mente giraba entre la rabia y la frustración. Sentía que el mundo lo despreciaba, que nadie lo respetaba, que todo le era negado. Esa noche, con un cuchillo en el bolsillo y una pistola vieja en la mano, salió caminando sin rumbo. Solo con una idea en la cabeza: alguien tiene que pagar. A las 11:30, llegó frente a la residencia de enfermeras del Hospital South Chicago Community. Desde la calle, vio luces encendidas, ventanas abiertas por el calor, y las sombras de las jóvenes moviéndose dentro. El destino acababa de elegir a sus víctimas. Speck irrumpió en la casa con sigilo. La puerta trasera no estaba cerrada con llave. Subió las escaleras con pasos pesados, y en cuestión de segundos, el sueño se convirtió en pesadilla. Un hombre con un cuchillo y una mirada vacía, acababa de entrar en su mundo. Eran 8 enfermeras filipinas y una estudiante americana. Entre ellas, Corazón Amurao, Merlita Gargullo, Valentina Pasión, Pamela Wilkening, Nina Joesmale, Gloria Davy, y otras jóvenes llenas de vida. Speck las obligó a reunirse en una habitación. Con voz firme y temblorosa les ordenó que se sentaran. Les dijo que solo quería dinero, que si cooperaban, nadie saldría lastimado. Pero eso era una mentira. Las fue atando con sábanas. Las colocó en fila, una junto a otra, como si fuera una escena planeada, meticulosa, ritual. Mientras una de ellas lloraba, otra rezaba en silencio. Y Corazón Amurao, la más joven, no podía dejar de mirar sus manos. Manos que apretaban el cuchillo como si disfrutaran el control. El miedo se respiraba. El tiempo parecía detenido. Y cada segundo que pasaba, era un paso más hacia el infierno. Speck iba y venía entre las habitaciones. Seleccionaba a una de las chicas, la llevaba a otro cuarto, y minutos después, regresaba solo. Su respiración se volvía más lenta, más satisfecha. El horror se repetía una y otra vez. Durante casi 5 horas, aquel hombre convirtió la residencia en un escenario de muerte. Una por una, las jóvenes fueron desapareciendo, hasta que el silencio lo cubrió todo. Solo una sobrevivió, Corazón Amurao. Durante horas permaneció oculta bajo una cama, mientras escuchaba los pasos de Speck, el sonido del cuchillo arrastrándose por el suelo, y el golpe seco de los cuerpos cayendo. Contuvo la respiración. No lloró. No gritó. No se movió. Esperó. Esperó hasta que todo terminó. Y cuando el amanecer llegó, la casa estaba en silencio. Solo quedaban los cuerpos, el olor a sangre, y el eco del mal que había pasado por allí. Speck salió caminando con calma, como si nada hubiera ocurrido. El sol comenzaba a levantarse sobre Chicago, y nadie sabía que una de las noches más terribles de la historia americana acababa de suceder. Pero el infierno no desapareció con el amanecer, solo cambió de forma. Cuando los detectives entraron en la residencia aquella mañana del 14 de julio de 1966, el silencio era tan denso, que ni siquiera se atrevían a hablar. El olor metálico de la sangre lo cubría todo. Las camas deshechas, los muebles volcados, y 8 cuerpos, acomodados con una calma tan escalofriante, que parecía que su asesino había querido dejar una firma. Uno de los policías, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Esto no fue un robo. Fue una ejecución». Pero entre aquel infierno, algo se movía. Debajo de una cama, una mano temblorosa comenzó a asomarse. Era Corazón Amurao, la única sobreviviente. Había pasado más de 6 horas escondida, sin emitir un solo sonido, mientras escuchaba cómo sus amigas eran llevadas una a una hacia su muerte. Cuando los agentes la encontraron, Corazón apenas podía hablar. Sus labios estaban secos, sus ojos vacíos,
su cuerpo entero temblaba. Pero tenía un detalle que cambiaría todo el rumbo del caso. Con voz débil, dijo. Tenía un tatuaje en el brazo, decía, Born to Rise Hell, . Ese tatuaje sería la clave. Durante las siguientes 48 horas, la policía de Chicago montó uno de los operativos más grandes de su historia. Retratos hablados, interrogatorios, recompensas y un miedo colectivo que se extendía por toda la ciudad. Las enfermeras dormían con las puertas atrancadas. Los vecinos cerraban ventanas y apagaban luces antes de medianoche. Los periódicos bautizaron al asesino como el monstruo de Chicago. Pero mientras la ciudad entera temblaba, Richard Speck estaba a solo unos kilómetros de allí, escondido en un hotel barato, con una botella en una mano y una navaja en la otra. Intentó suicidarse, pero falló. Fue trasladado de emergencia al Cook County Hospital. Y el destino, una vez más, decidió jugar su carta más irónica. Entre las enfermeras que lo atendían, había una mujer filipina. Cuando vio su tatuaje, el corazón se le detuvo. Corazón Amurao había descrito ese mismo tatuaje. La enfermera avisó discretamente a la policía. Los detectives llegaron al hospital. Y allí estaba Richard Speck, con el rostro vendado, débil, pero consciente. Cuando le preguntaron su nombre, él solo sonrió. No hizo falta más. El monstruo de Chicago tenía rostro. El hombre que había borrado 8 vidas en una noche, por fin estaba frente a la justicia. A los pocos días, la sobreviviente lo identificó sin dudar. Era él, el hombre del cuchillo, el que había apagado la luz en su vida. El caso estaba cerrado, pero la historia apenas comenzaba, porque cuando el mal es capturado, no siempre significa que la pesadilla termina. El juicio de Richard Speck comenzó en abril de 1967, menos de un año después de aquella noche que Chicago jamás olvidaría. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos, familiares de las víctimas. Todos querían ver al hombre que había borrado 8 vidas en cuestión de horas. Cuando Speck entró, lo hizo con las manos esposadas y una sonrisa arrogante. Su aspecto era tranquilo, casi indiferente. No parecía un asesino, parecía un hombre que simplemente no creía en nada. Los testigos lo miraban con repulsión. Los policías lo observaban con rabia contenida. Y los familiares, con un dolor tan profundo que el aire parecía romperse. Frente a ellos no estaba un monstruo mitológico, sino un ser humano. Y eso lo hacía aún más aterrador. Durante el juicio, Corazón Amurao, la única sobreviviente, subió al estrado. Su voz temblaba, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero habló con una fuerza que dejó a todos en silencio. Describió cómo Speck había entrado, cómo las había atado, cómo eligió una por una a sus amigas, y cómo ella escuchó todo desde debajo de una cama, rezando por no ser descubierta. Cuando terminó su testimonio, la sala entera estaba llorando. Speck, en cambio, apenas la miró. Su rostro era una máscara vacía, sin remordimiento, sin culpa, solo, vacío. Era como si dentro de él ya no quedara nada humano. Los psiquiatras que lo evaluaron declararon que Speck tenía un trastorno antisocial severo, incapaz de empatía, incapaz de amar, incapaz incluso de entender el valor de una vida humana. Era un hombre impulsado por la ira, el resentimiento y el deseo de control absoluto. Durante el juicio, Speck se mantenía en silencio, excepto cuando el fiscal mencionaba a las enfermeras. Entonces sonreía. Una sonrisa leve, apenas perceptible, pero lo suficientemente real como para helar la sangre de todos los presentes. El jurado no tardó mucho en llegar a un veredicto. Culpable. Culpable de los 8 asesinatos. Culpable de la noche más sangrienta de Chicago. El juez dictó la sentencia con voz firme, pena de muerte. La multitud aplaudió. Pero Speck no parpadeó. Solo bajó la cabeza, y sonrió una vez más. No todos los condenados temen morir. Algunos solo disfrutan ver arder el mundo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En 1972, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló su sentencia de muerte, alegando errores técnicos durante el proceso judicial. Su castigo fue reducido a cadena perpetua. A partir de ese momento, Richard Speck se convirtió en un símbolo del sistema fallido. Un recordatorio de que la justicia, a veces, no basta para cerrar una herida. En prisión, su historia no terminó, solo cambió de escenario. Entre los muros del Stateville Correctional Center, Speck encontró un nuevo público.
Se ganó el respeto de otros reclusos, y poco a poco, se transformó en algo más perturbador aún, un show viviente del horror. Años después, saldrían a la luz grabaciones secretas desde su celda. En ellas, Speck, ya envejecido y con apariencia femenina por tratamientos hormonales, se mostraba drogado, riendo, presumiendo sus crímenes, y diciendo: si me hubieran atrapado antes, habría matado a más. Aquellos videos se filtraron al público en 1996, y el mundo volvió a temblar. El monstruo nunca se había ido. Solo había aprendido a disfrutar su fama. Nadie es inocente en una sociedad que alimenta a sus propios demonios. El tiempo es el único juez que nunca se equivoca. Y para Richard Speck, ese juez fue implacable. Durante más de 20 años, vivió tras las rejas del Stateville Correctional Center en Illinois. Allí, el hombre que una vez sembró terror en Chicago se transformó en un espectro de sí mismo. Su cuerpo envejecía, su mente se desmoronaba, pero su alma seguía siendo una jaula vacía llena de sombras. Sus compañeros de prisión lo temían, pero también lo admiraban. Algunos lo consideraban un símbolo de poder. Otros, una advertencia viviente de lo que ocurre cuando el mal deja de tener rostro y se convierte en rutina. Dentro de aquellos muros, el monstruo encontró su público, y el infierno, su escenario. En las grabaciones filtradas en 1996, Speck aparecía con el cabello largo, pintado, con voz afeminada, presumiendo sus crímenes sin rastro de culpa. Bromeaba mientras inhalaba cocaína, y se burlaba de la muerte de las 8 enfermeras, como si fueran simples recuerdos de una noche cualquiera. Las imágenes provocaron repulsión nacional. El país entero volvió a pronunciar su nombre con asco. El FBI calificó el video como una mirada directa al vacío. Pero el final llegó sin gloria, sin arrepentimiento, sin redención. El 5 de diciembre de 1991, Richard Speck fue encontrado muerto en su celda. Aparentemente, víctima de un ataque al corazón. Tenía 49 años. Murió solo, sin amigos, sin familia, sin una oración que lo acompañara. Nadie reclamó su cuerpo. Su madre, devastada por la vergüenza, pidió que no se realizara funeral. Las cenizas del hombre que había causado tanto dolor fueron esparcidas en un lugar desconocido. Y con ellas, se extinguió físicamente el rostro del monstruo. Pero su sombra nunca se fue. Hasta el día de hoy, las enfermeras de Chicago aún recuerdan su historia como un símbolo de resistencia. La casa donde ocurrió la masacre fue demolida, y en su lugar, se levantó un edificio nuevo. Pero algunos dicen que, por las noches, todavía se escuchan pasos, susurros, y el eco de oraciones pronunciadas por voces que el tiempo no logró apagar. Hay heridas que no sanan, solo aprenden a convivir con el silencio. El caso de Richard Speck cambió la seguridad en hospitales, marcó un antes y un después en la criminología moderna, y mostró que el mal puede esconderse bajo la apariencia más común. Nadie habría sospechado de él. Y tal vez, ese sea el aspecto más aterrador de todos. El verdadero horror no tiene cuernos, ni colmillos, ni alas negras. Tiene rostro humano. Speck no fue un monstruo nacido, fue un hombre construido a base de abandono, dolor y odio. Un espejo roto que devolvía a la sociedad su propio reflejo. Y mientras su historia se hunde en los archivos del crimen, una pregunta sigue flotando en el aire. ¿Puede el mal nacer dentro de cualquiera de nosotros, si el dolor es lo suficientemente profundo? Quizás el infierno no está en otro lugar, quizás camina entre nosotros. Han pasado más de 5 décadas, pero el nombre Richard Speck aún provoca escalofríos. 8 vidas inocentes, una noche interminable, y un hombre que dejó tras de sí un vacío que ni el tiempo ha podido llenar. No fue solo un crimen. Fue un espejo roto de la humanidad. Una advertencia de lo que sucede cuando el dolor, la ira y el abandono se mezclan en la mente equivocada. Richard Speck no solo mató cuerpos, mató la paz de toda una ciudad. Y aunque el mundo intentó olvidarlo, su historia sigue recordándonos algo inquietante, que el mal no siempre grita, a veces susurra, a veces sonríe, a veces se disfraza de normalidad. Detrás de cada puerta cerrada, de cada rostro común, puede habitar un secreto, una herida, una oscuridad esperando su momento. El mal no tiene forma fija, adopta la que menos esperas. Quizás nunca sepamos qué fue lo que realmente encendió la chispa dentro de Speck. Quizás no haya una respuesta. Pero su historia nos obliga a mirar más allá del crimen, a preguntarnos qué ocurre cuando la empatía muere, y el ser humano deja de sentir por los demás. ¿Tú qué piensas? ¿El mal nace con nosotros, o lo crea el mundo que nos rodea? Déjame tu teoría en los comentarios.
Y si esta historia te dejó sin aliento, apóyanos con un like, compártela con alguien curioso, y suscríbete a Historias para Contar para seguir explorando los rincones más oscuros del alma humana. Porque al final, entender al monstruo, es la única forma de reconocer cuando empieza a crecer dentro de nosotros. Gracias por acompañarnos esta noche, y recuerda, las historias más oscuras, siempre dejan una luz encendida para quien se atreve a mirar.